Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes para todos los amigos que nos oyen, radio oyentes. Gracias por su sintonía en este programa Luces para el Alma, un programa que va dirigido a todos aquellos amigos que nos escuchan con el sentido de buscar una espiritualidad, una explicación a las dificultades de la vida, a los grandes interrogantes que tiene el ser humano. Este programa tiene ese objetivo, ¿no? Llevar el consuelo, la propuesta espírita, a todos aquellos que están en la búsqueda de una verdadera realidad espiritual en sus almas. Entonces vamos a iniciar el programa de hoy, que es un programa dedicado especialmente a la paz. Y tenemos aquí también John. Vamos a hablar hoy de la paz, que la paz es interior, ¿no? Entonces, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Jorge. Un saludo también muy especial a todos nuestros radioescuchas, a los siguientes de este programa. Y hoy vamos a hablar, sí, de la propuesta de la paz. Cómo la paz está en nosotros, la paz parte de nosotros. Y cómo la doctrina espírita es, como lo dice el nombre de nuestro programa, una luz para el alma, para encontrar esa paz que debe partir de nosotros y hacia los otros, ¿no? En el libro Invitaciones de la Vida, Juana de Ángelis tiene un mensaje muy bonito que se llama Invitación a la Paz, desarrollando el mensaje del Evangelio que está en Juan 14:27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Palabras de Jesús. Cuando nos está diciendo, ella nos dice que los conflictos ruidosos, como fuegos artificiales que muestran las mechas encendidas y que diseminados estallan engendrando tumulto y alucinación, rebeldías injustificables generan animosidades improcedentes que se esparcen malsanas, intoxicando a cuantos se encuentren en su radio de acción. Expectativas funestas que resultan del pesimismo contumaz, nutrido por mensajeros del equívoco, enredando a incautos en la corriente continua de los desesperados. Exaltación sin motivo fluye por todos lados, pasando a energía de alta tensión que descarga cólera e ira en elevado voltaje que fulmina tanto a corto como a largo plazo. Ansiedades por la adquisición de valores sin valor real producen continua perturbación que afecta el sistema emocional, dando curso a insidiosas enfermedades de consecuencias funestas. Y otras poderosas contriciones producidas por el descuido de cada uno, afligiendo tanto de afuera para adentro como de dentro para afuera, sin ofrecer momentos de paz, de serenidad, de renovación. Y conflictos del hombre en sí mismo, conflictos del hogar, conflictos del trabajo, conflictos de la comunidad, repercutiendo en guerras de exterminio entre los pueblos como consecuencia de las luchas irreprimidas y descontroladas en cada criatura y de cada criatura humana en relación al prójimo. Y es tan fácil la conquista de la paz. Basta que no ambiciones en demasía, que corrijas los ángulos de observación de la vida, que ames y perdones, que te entregues a las manos de Dios que cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que finalmente cumplas con fidelidad tus deberes. Nadie está en régimen de exención, así como persona alguna se encuentra en el abandono en ninguna situación en la tierra o fuera de ella.
Realiza tu oasis interior y no te esclavices a las cosas insignificantes. Más bien lucha con las armas de la paciencia y de la confianza a fin de que conquistes ese tesoro incomparable que es la paz. Bonito texto de Juana de Ángelis, donde nos recuerda de la paciencia, o sea, la ciencia de la paz. Quiere decir que la doctrina espírita, al mostrarnos la inmortalidad del alma, la reencarnación, va a dar una propuesta, una observación distinta, como decía la lectura de Juana de Ángelis, este espíritu de luz, protector, que lleva el nombre de nuestra casa espírita, diciéndonos de que la paz no es una meta material, sino que es una propuesta que parte del interior. La tierra es un mundo de expiación y de pruebas, conforme lo advierte la prueba de mundos habitados. Quiere decir que la paz, la violencia, la contumacia, la forma en como estamos viendo actualmente, todos estos hechos tristes, como el que sucedió en Francia ayer, donde las personas justifican una ideología, porque ninguna ideología que busque el bien para otro puede destruir a otros. A veces no necesitamos de un arma, de un disparo, sino que a veces la palabra, la mirada, las actitudes son violentas, haciendo de la tierra una sociedad que vive todavía la violencia. Y esa violencia se genera, esa alteración de la paz, de la armonía que está presente en la naturaleza y que debe estar presente en nosotros mismos, se debe a que vivimos muchos conflictos internos. Quiere decir que, como decía la lectura de Juana de Ángelis, el odio, la constante depresión, las frustraciones que vivimos como seres humanos se reflejan en nuestra forma de razonar frente a la vida, y eso es lo que estamos transmitiendo a los demás. Por eso el espiritismo plantea que la paz, ante todo, es una educación de los pensamientos, del alma, y la mayor propuesta de pacificación de todos los tiempos lo propuso el Maestro Jesús. Jesús propone una paz en un ambiente donde todo era confusión, político, donde no había una dignificación del ser humano. Cuando hablamos de dignificación, quiere decir que las cosas básicas del ser humano no se respetan, la vida, la felicidad, el estar bien, nos hace mostrar que la única forma de pacificar el alma es con la tolerancia y el respeto hacia los demás. Muy interesante toda esta apreciación y lo que nos dice para conquistar la paz, porque es que la paz del mundo, la paz social, la paz que se debe reflejar en el trabajo, en todas partes, comienza por nosotros. Es en el interior de nuestro corazón, de nuestra alma. Entonces miren las recomendaciones que nos dan este mensaje que leímos, ¿no? Basta que no ambiciones en demasía. A veces realmente nos desproporcionamos o perdemos la noción de la realidad por el querer tener, el querer poseer, y eso nos va creando una actitud de ambición, de cada día de querer poseer más y más, sin importarnos el bienestar de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra salud. Entonces, cuando nos está diciendo que no ambiciones en demasía, es que aprendamos a vivir con más equilibrio, sabiendo que lo material es necesario y que hay que tenerlo y hay que luchar para tenerlo, pero que no es sinónimo de felicidad. La felicidad viene del alma, de saber vivir, de saber no comprometernos en ningún campo de la vida por un poseer, por tener cosas, y se nos olvida lo que somos como seres inmortales, ¿no? Otro punto que nos dice, que corrijas los ángulos de observación de la vida. Sí, Allan Kardec, en el estudio de la ley de conservación, que es un capítulo del libro de los espíritus, plantea un capítulo que se llama Lo necesario y lo superfluo, donde los espíritus superiores y este gran visionario que fue el maestro Allan Kardec, que era el seudónimo, cuyo nombre real era Hipólito Léon Denis Rivail, un pedagogo francés que aportó mucho a la instrucción y a la educación pública en Francia. Eso podemos verificarlo con las informaciones que hay. Él preguntaba a los espíritus lo que ampliaba Jorge en estos instantes, ¿no? ¿Qué era lo necesario para ser feliz? Y los espíritus dicen que el bienestar es un derecho para todos, pero que la misma ley de la naturaleza nos dice qué es lo necesario. Y lo que decía Jorge, ¿no? Y lo que interpretaba Juana, de que siempre pensamos que la felicidad y la paz están en los bienes materiales. Uno tiene que primero preguntarse, consciente de que vamos a seguir viviendo después de la muerte,
¿qué es esencialmente o por qué no tenemos paz consigo mismo? Nadie que no tenga paz consigo mismo, que no se acepte como es, que no identifique cuáles son las cosas que lo frustran en la vida, las cosas con las cuales son pocos tolerantes con las personas y aún con nosotros mismos, es posible desarrollar una educación para la paz. Por eso, los límites del bien y la única forma de ser bien la enseñó Jesús. ¿Cómo mostró siempre Jesús ser realmente feliz? Sirviendo y dando a nosotros lo mejor de los demás. Las terapias de servicio a las personas, las terapias para el bien, ¿no, Jorge? Así es. Cuando nos está diciendo que cambiemos, que corrijamos los ángulos de observación de la vida, porque estamos siendo muy materialistas. La vida la vemos desde muchos apegos, miedos, inseguridades, y eso nos hace que realmente estemos en una posición a veces equivocada, porque nuestra estancia en la tierra es para construir cosas positivas, buenas, cuidar la naturaleza, cuidar el hogar, desarrollar los buenos sentimientos, desarrollar las capacidades intelectuales, sin necesidad de atentar contra la paz de otro, porque nuestra libertad termina donde comienza la del otro, y nuestra paz la podemos irradiar, no tiene límites, ¿sí? Nuestra paz termina donde nosotros queremos llevarla. Entonces el ángulo de visión de la vida tenemos que modificarlo, de tornarnos mucho más espirituales, en el sentido de sentirnos que somos instrumentos de Dios, como hijos de Dios, que venimos con una misión aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Como seres inmortales que somos, espíritus inmortales que somos, tenemos tareas, misiones que cumplir, y a veces en los afanes de la vida material, se nos olvida ser felices. La realidad espiritual nos informa eso, ¿no? Muchos de los que vienen del otro lado de la vida, que no es el más allá, sino el más acá, nos informan que uno de los más grandes sufrimientos es no haber aprovechado el tiempo para compartir y hacer más felices a los demás, ¿no? Entonces aquí también otro punto que dice: es fácil la conquista de la paz, basta que ames y perdones. Eso es un gran reto, ¿no? Un gran reto, perdonar y aprender a amar a aquellos que no son, simpatizan con uno, no son afines a uno, ¿no? Pero ese es el reto. ¿Cómo debemos entender eso, John? ¿Qué piensas tú de que amemos y perdonemos para él conquistar la paz? Sí, el Maestro Jesús lo señalaba, ¿no? Que es muy fácil amar nuestros afines, nuestros amigos. Pero la terapia propuesta en el Evangelio y que los espíritus revelaron a Kardec es que la vida en la tierra, o sea, la vida en el cuerpo físico, debe ser un entrenamiento constante a la tolerancia. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿de qué valdréis? Decía Jesús, ¿no? Entonces es hacer pequeños esfuerzos, porque de entrada no es fácil. El enemigo, el vecino, la persona que nos hace difícil la vida en el ambiente laboral, el familiar que constantemente siempre es el motivo de conflicto, de problema. Pero el progreso espiritual, quiere decir la espiritualidad como tal, en términos de inmortalidad y reencarnación, nos invitan que cuando uno se propone realmente pacificarse, tranquilizarse frente a las impresiones de los demás, está realmente beneficiándose uno, porque uno va adquiriéndose esa tranquilidad. Y además, lo más importante desde el punto de vista de la reencarnación, nos estamos evitando volver con aquellas personas en otras vidas, porque si los conflictos, la violencia no se soluciona ahora, tarde que temprano, las leyes de Dios que son justas, volveremos al seno de hogares donde vamos a reencontrar ya no al hijo en forma de hijo, a la persona que no nos causa tranquilidad, sino en forma de esposos, en forma de hermanos, porque la finalidad de la consanguinidad es esa, ¿no? Limar asperezas de vidas pasadas. Significa también que a veces no va a ser posible amar en el sentido conceptual de la palabra aquel que nos hace mal, porque no sería lógico, ¿no? Pero sí hay que pedir a Dios en las oraciones, una frase muy importante que nos aprendimos de Chico Xavier, en que hay que pedir a Dios oportunidad para hacer el bien a esas personas. Miren que eso es maravilloso. Miren que eso es maravilloso, porque cuando tú le haces un bien a aquel que durante tu vida ha sido alguien complejo para ti, la paz, ahí está el concepto, la armonía, la vibración que llega al alma es muy grande, ¿no? Sí, realmente el amor, todas las religiones lo enseñan, que debemos aprender a amar al prójimo, ¿no?
Y eso se nos olvida muy fácilmente, porque cuando caemos en el fanatismo solo amamos a los que simpatizan con nosotros, a los que tienen las mismas creencias o son nuestros familiares. Y Jesús no dijo, ama a los tuyos nada más. Él dijo, ama a tu prójimo sin distingo de ninguna clase. Si no hay amor, no va a haber paz en la tierra. ¿Por qué? Porque hay discriminación, hay señalamientos, hay rivalidades por creencias, por raza, por clase social. Entonces el amor es el sentimiento de comprensión, de tolerancia y de perdón, de perdonar las diferencias, de perdonar a aquellos que actúan mal, que hacen mal, porque el alma que hace, el corazón que hace mal, es un alma enferma, es un corazón enfermo. Y nosotros tenemos que aprender a estar siempre con Dios en las virtudes y cualidades que identifican al hombre con Dios. Y teniendo esas virtudes, ese desarrollo espiritual, vamos a estar siempre protegidos. Se nos van a quitar tantos miedos, tantas angustias. Y esa visión de que el fuerte domine al débil, esa visión se tiene que cambiar, porque nosotros, cuando aprendamos a amarnos unos a otros, como hermanos, hijos de un solo Dios, eso hará que la tierra cambie, ¿no? Que habrá más justicia social, ya no existirán las guerras. Entonces ese es el proceso de educación. No importa la creencia que tenga, lo importante es que aprendamos a amar, porque no podemos convertirnos a todos a las mismas creencias, las mismas religiones, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo. No hemos aprendido a amar y a perdonar ninguna de las circunstancias que a veces nos hacen sufrir y nos duelen, ¿no? Entonces necesitamos despertar esa conciencia, ¿no? Vamos entonces a hacer un corte para así entrar nuevamente a la segunda parte de este programa. Recuerden que estamos en el programa Luces para el Alma. Llámenos al 656-5252 para sus inquietudes. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, queridos amigos, vamos a seguir con esta reflexión sobre la paz. La paz que es fácil conquistarla. ¿Se acuerda esta instrucción que nos dan los guías espirituales de la humanidad? Qué fácil si nosotros, como decíamos, que no ambicionemos en demasía, que corrijamos los ángulos de observación de la vida, que aprendamos a amar y a perdonar. Y dice aquí otro punto, que te entregues a las manos de Dios, que cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo. Eso quiere decir que la primera receta de paz que nos brindan los espíritus es la sintonía permanente con Dios. Pero como lo hemos dicho en varias oportunidades y con el respeto que merecen las otras posiciones religiosas, no es el Dios humanizado, ¿no?, antropomórfico, sino un Dios que se revela a los hombres mediante leyes. La principal de todas esas leyes es la ley del amor, que está presente en todo. En estos días que sentimos en Cartagena una brisa tan deliciosa y tan refrescante, vamos a ver cómo ahí se manifiesta Dios, en el sol, en la luna, en la sonrisa de un niño, en todas las cosas que apreciamos. Hay que buscar esa sintonía con Dios. Pero ¿cuál es el mecanismo por excelencia para buscar esa sintonía? La oración. Quiere decir que la primera receta de paz es buscar a Dios,
Orar, pedir con sinceridad las fuerzas para identificar nosotros con sinceridad aquellos que no nos hace seres pacíficos, aquello que nos da fuerza para tener tolerancia con los demás, porque nosotros aún desde el punto de vista psicológico y espiritual somos muy inferiores. Por eso tenemos estados permanentes, ¿no? Hay momentos en que estamos felices, tristes, amargados, frustrados, y hay que buscar una sola línea continua de pensamiento. La segunda visión, la paz es educación. Allan Kardec define a la educación como el conjunto de hábitos adquiridos. Hay que comenzar a educarnos, ser menos amargados, tener una mente más optimista, más posible y crear esos hábitos. Y la tercera receta de paz es la vigilancia. Hay que estar muy vigilantes, identificando constantemente hasta que el hábito se adquiera, la paz empieza en la mente, se desarrolla en el corazón, pero se manifiesta en los comportamientos, ¿no? Sí, cuando nos dice que nos entreguemos a las manos de Dios, es una forma figurada, ¿no?, de decirnos que confiemos en la voluntad de Dios. Y el Maestro Jesús lo enseñó cuando dijo en el Padre Nuestro: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando se está diciendo tu voluntad, Señor, y no la nuestra, dijo el Maestro Jesús en el Padre Nuestro, es que nosotros tenemos que entender que Dios es bueno, justo, y lo que tenemos que vivir es importante la experiencia. Por el hecho que no nos guste lo que nos pase, no quiere decir que Dios sea injusto, ni que lo que estamos viviendo es inmerecido. Son experiencias que necesitamos vivir, unas para evitarnos problemas mayores, otros por pruebas de la vida o expiaciones que tenemos que saldar de un ayer equivocado, pero todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando nos está diciendo que nos entreguemos a las manos de Dios, sí, que nos entreguemos y confiemos en la voluntad de Dios, manteniendo, como decía John, esa sintonía permanente con Dios a través de la oración, a través de la vigilancia, la educación de los sentimientos, para que así podamos ser realmente hombres y mujeres de bien, no aparentemente de bien, sino de corazón, realmente ser buenos y equilibrados, ¿no? Y, como dice, y que finalmente, nos da otro consejo, y que finalmente cumpla con fidelidad tus deberes. Este es un llamado muy importante, ¿no? Cumplir con fidelidad los deberes, para que haya paz. Porque cuando somos irresponsables y no cumplimos nuestros deberes, ahí vienen los conflictos del hogar, la mala educación de los hijos, los problemas laborales, toda esa situación de vacío que vamos creando por la irresponsabilidad de no cumplir los deberes. Nosotros exigimos siempre derechos, ¿no? Siempre exigimos derechos, y los derechos hacia nosotros, pero ¿cómo nos cuesta cumplir los deberes? Porque se nos olvida que los demás también tienen derechos. Entonces este es un papel y una situación muy importante que tenemos que realizar todos nosotros, porque así no va a haber paz. Así, con este incumplimiento, con estas irresponsabilidades, nosotros que trabajamos permanentemente con las comunidades más vulnerables de Cartagena, vemos cómo los niños crecen sin un hogar, sin un padre responsable, sin una madre que saque adelante a sus hijos. Entonces esos hijos, esos hogares, son hijos con problemas, y muchos de esos muchachos son los que se involucran en pandillas, en la delincuencia, porque no hay un norte, una guía segura, por la falta de la ausencia, la falta de esos seres amados que realmente son los progenitores, que ayuden a la formación de ese espíritu. Entonces, ese simple deber de ser padres, mire toda la connotación y toda la problemática social que trae, ¿no? Todas esas circunstancias que son de difícil solución social, y es por la mala educación que hay en nosotros para la construcción de un hogar y de la estabilidad de una familia, ¿no? Entonces hay que cumplir con fidelidad tus deberes, ¿no? Dice aquí. Jorge ha tocado un tema muy importante, ¿no? Y es donde empieza la paz. Ya hablamos en primera parte del programa algunas recetas de paz, ¿sí? Algunas recetas de armonía. La persona que no logra la armonía íntima no es una persona que puede brindar paz. Podemos aparentar paz, ¿verdad? Algunas veces dicen
que parecemos pacíficos y nos dicen, no, ven y convive conmigo, coexiste conmigo, ¿verdad? Pero lo que quería retomar era que el primer puesto de atención de paz es el hogar. Ya la ciencia demuestra, la psicología de este importante ser que se llama Thomas Berney, un importante psicólogo prenatal, dice que las primeras manifestaciones de paz se dan desde el vientre materno. Quiere decir que el hombre de bien, como lo llama Allan Kardec, ese ser que resume, que entiende la ley de Dios, que entiende las verdades del Evangelio y que él llama el hombre de bien, él preguntó a los espíritus, en este libro maravilloso cuya lectura invitamos, que es el libro de los espíritus, en la pregunta 918, cómo realmente el hombre puede elevarse moralmente, conseguir la paz desde esta vida. Y los espíritus le responden, el hombre que en todos los actos de su vida manifiesta la ley de Dios y que entiende por anticipado la ley futura, la vida futura, es realmente un hombre que se puede elevar. Eso tiene dos connotaciones. Primero, de que uno entiende de que la paz empieza en nosotros y en el hogar. Y segundo, que cuando uno entiende que la muerte o la mal llamada muerte no lo hace uno diferente, uno ve que lo que se lleva de aquí es lo que proyecta del otro lado de la vida. Así que es muy conveniente saber que todo lo que genera perturbación se debe a nuestros propios vicios del alma. Todo lo que nos hace infeliz, hace infelices a otro. Es cuando vamos a encontrar la paz, cuando seamos capaces de controlar y educarnos frente a esas realidades, Jorge, ¿no? Así es. Y también internamente la paz nace de nuestro corazón, y uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de educación emocional. La falta de educación de nuestras emociones nos hace que reaccionemos muchas veces en forma violenta. En forma violenta perdemos la paz, perdemos el equilibrio, el control de nosotros mismos ante una prueba externa, ante una dificultad que enfrentemos. Se descontrola el estado emocional interno de cada uno de nosotros y reaccionamos de forma violenta, de forma impaciente, y ahí se irrumpe la paz, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver de que este llamado que hoy nos hace la espiritualidad y que estamos reflexionando hoy sobre la paz que nace en nosotros, que nace en uno, así debe ser, ¿no? Que tomemos conciencia, que identifiquemos cuáles son los puntos donde somos vulnerables. A veces es un hijo, otras veces es la esposa, otras veces el esposo, un vecino, el jefe en el trabajo, un compañero de trabajo, es decir, tantas circunstancias que hay, o la prueba de la dificultad económica, la dificultad de problemas de salud. Todas esas, identifiquemos cuáles son aquellos puntos que nos desestabilizan emocionalmente, que nos hace que perdamos en determinado momento nuestro control, nuestra paz, y eso es un factor muy determinante para que nosotros podamos ser realmente cada día más conscientes, ¿no? Más conscientes. Entonces hay algo muy importante que nosotros no tenemos costumbre, la meditación. No tenemos costumbre de meditar porque lo pensamos que enseguida que es como los orientales, son los que meditan, como lo vemos también como una pérdida de tiempo, y no es así. La meditación es un momento de quedar a solas con nosotros mismos, para reflexionar y buscar esa presencia divina en nuestros corazones, en nuestras almas, para que despierte nuestra conciencia superior, nuestro yo superior, para que sí podamos ser nosotros espíritus o personas más espiritualizadas, más educadas, para que en las pruebas de la vida aprendamos a actuar. Muchos de nosotros reaccionamos, no actuamos con conciencia, sino reaccionamos ante las dificultades y pruebas de la vida. Entonces nosotros tenemos que comenzar ese proceso de educación emocional. Y primer punto, identificar qué es lo que más nos altera, qué es más lo que más nos perturba, nos desequilibra. Después de identificarlo, comenzar entonces a tomar medidas para perdonar, si es el caso, o hacer como una reprogramación en nosotros mismos de no permitir que aquella circunstancia nos domine. Nosotros dominar la circunstancia, dominar el momento, no que el momento nos domine a nosotros. Si logramos eso, ya vamos
pasos firmes para conquistar el autocontrol y mantener una actitud de paz, construyéndola permanentemente en nuestro día a día, con la certeza de que el amor de Dios siempre nos acompaña, siempre nos fortalece, para que busquemos ese rumbo cierto para las realizaciones de una verdadera espiritualidad en nuestras vidas, ¿no? Entonces necesitamos también como recurso de apoyo la oración. La oración, cuando veamos que hay circunstancias que nos golpean duro, oremos, guardemos silencio unos instantes donde estemos, y en ese silencio de hacer abstracción a lo exterior y pedir a Dios que nos ayude a mantenernos bien, tranquilos, a soportar la prueba, a soportar con una fuerza interior extraordinaria, para que las pruebas, las dificultades no nos arrastren a reacciones que de pronto más adelante nos vamos a arrepentir de haber hecho, dicho o actuado de X o Y forma, haciendo que las situaciones a veces se empeoren, ¿no? Por nuestras actitudes no educadas. Todos los grandes pacificadores de la historia se caracterizan por eso, ¿no? Francisco de Asís, la oración de la paz, ¿la recuerdan? Señor, que no sea yo consolado, sino que me permitas consolar. Que no me permitas que a mí me amen, sino que yo pueda amar. Un esfuerzo continuo en favor del otro. Porque aquel que solamente espera ser amado, comprendido, perdonado, tolerado, como dice Juana de Ángelis, se mantiene en la infancia psicológica, se mantiene en el egoísmo. Son los grandes procesos de la vida. Tú que nos escuchas hoy, ¿no? Ahora que estás en un momento de un divorcio, que no tienes empleo, que tienes un conflicto con un hijo, que tienes algo en el alma, que crees que nadie te comprende. Esa es una prueba de crecimiento, porque como decía Jorge, Dios no castiga. Jesús, que era Jesús, se proponía siempre comprender a todo mundo. No hay un solo episodio de la vida de Jesús en la cual no dé ejemplo de tolerancia. Convivía con los hebreos, con los fariseos, con los escribas, con los samaritanos, cada uno con una intolerancia religiosa y con una intolerancia a aceptar los cambios. Y él siempre tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque, por cierto, hay un video en YouTube, si lo quieren ver, donde hay alguien que se levanta energúmeno en la mañana para ir a la oficina, y él le prestan unas gafas, no sé si lo han visto. Es después que entra en conflicto con todas esas personas, desde el vigilante de un edificio, desde la persona que le incomodó en la fila, desde aquel que se atravesó en el semáforo en la calle, a él le permiten volver y colocarse las gafas, y le van diciendo a cada uno: el que se atravesó en el semáforo no tiene empleo, el que fue intolerante en la fila está a punto de divorciarse, el que discutió con él en la oficina está en una permanente depresión. Si no uno pudiera entender cuáles son las razones por las cuales alguien es violento, si pudiéramos meditar que todo aquel que llega a nosotros o que es violento con nosotros realmente no está en paz consigo mismo, la visión de la vida, como mencionaba Juana de Ángelis, la forma adulterada en que vemos la vida, cambiara. Y como dice un viejo adagio popular, y que a veces lo debemos pedir en la oración, que todo aquel que se acerque a nosotros se vaya mejor que como llegó. Uno debe tener esa propuesta de vida, ¿no? Y proponerse, porque en último, ¿quién es más beneficiado con los comportamientos de paz? Nosotros. Hay veces que llegamos tarde a la casa, cansados durante todo el día, pero realmente, ¿por qué llegamos cansados y estresados? Por la energía negativa que tenemos de enfrentar en forma violenta aquellas circunstancias donde debemos mantener la paz de nosotros mismos, ¿no? Sí, tenemos que cuidar mucho todo lo que hagamos, ¿no? Porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Dijo también el Evangelio, Lucas 6:45, que nos está invitando a que lo que tengamos en el corazón, eso es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros hacemos, actuamos, porque nuestra realidad es la interior. Lo que nos ponemos muchas veces son máscaras, ¿no? Máscaras exteriores para ocultar realmente nuestras necesidades, y la falta de esa educación moral, del desconocimiento de las leyes divinas,
porque nos distraemos tanto en las enseñanzas históricas del Maestro Jesús y en las posiciones salvacionistas y no en la verdadera búsqueda de nuestra realidad interior, de hacer ese viaje hacia lo profundo de nuestra alma, identificando aquellos rincones oscuros de nuestro ser, para que así, entrando en oración, podamos armonizarnos con las fuerzas espirituales superiores, y a esa armonización podemos decir que entrar en una sinfonía de energías maravillosas, porque Dios nos ama, Dios está siempre con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, los miedos, las angustias, nos impiden tener paz, tener tranquilidad, y perdemos esa sintonía con Dios, ¿no? Entonces el único que nos puede decir realmente con la certeza de verdadero hombre de paz fue el Maestro Jesús, ¿no? Cuando nos dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. La vibración, ¿sí? Que la paz que yo doy no es la que da el mundo. Es decir, que no es la del mundo, no es la de las leyes, no es la que se obliga a través de la fuerza. Es la paz que nos da el Maestro Jesús, es la paz del alma, del corazón. ¿Y cómo la logramos? Con paciencia, construyendo, edificando buenas relaciones, alegría donde nos encontremos, respeto a las diferencias, ¿sí? Todas las diferencias que haya, respetarlas. Ese es un momento muy, muy bonito, donde todos, si lo logramos, vamos a hacer que la tierra y la humanidad sea realmente más elevada y más comprensiva, ¿no? Porque ayer cuando veíamos las noticias de lo que pasó en París, los musulmanes que estaban acá en América Latina hablaban de que el Corán también enseña a amar al prójimo. Lo que pasa es que los fundamentalistas, se les ha olvidado esa parte, decían ellos, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante esa posición, porque cómo es el problema de las interpretaciones, ¿no? Lo mismo pasa con las religiones que salen del Evangelio, las cristianas, que entre unas y otras pelean porque esta está salvado y el otro no. Entonces hay un enfrentamiento ideológico por interpretaciones. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos mucho, porque eso es atentar contra la paz. ¿Hay una llamada? Sí, buenas tardes para todos. ¿Con quién? ¿Aló? Sí. Ay, gracias, buena. Mira, hablas con Yoladis Angulo. Gracias. Es que yo estaba escuchando el programa, ¿verdad? Pero con todo lo que hago posible por buscar esa paz interior, ando con un desasosiego tremendo, porque es que yo veo que ya me vienen las matrículas de los pelados, todo está aumentando, y yo ¿cómo hago para tener esa paz? No la encuentro. Gracias por tu pregunta, Yolanda. Sí, eso es una dinámica propia de la sociedad, porque como decía Jorge, no es fácil el manejo de un hogar, no es fácil las finanzas, pero hay una propuesta que nos hace Jesús: tener fe. Y la fe, que es que a pesar de los problemas que estamos materialmente viviendo, uno tiene que tener certeza de que si estamos actuando bien, porque mira que se nota que hablas con un corazón de madre, alguien que ya está pensando, está preocupando su vida en función del progreso de sus hijos. Actuar, ¿no? Actuar quiere decir buscar las medidas. A veces de pronto estamos buscando soluciones o acostumbrándonos a cosas que nos vienen preocupando hace tiempo, pero no buscamos cómo mejorar la situación tal vez. Y ante todo pedir a Dios, no que de pronto nos vaya a mandar el dinero materialmente hablando, pero sí que nos ponga en la mente soluciones, hablar con alguien, tomar alguna acción que nos permita la tranquilidad. Y ante todo saber que es cierto, uno de los procesos que la humanidad está viviendo es que las cosas económicas alzan, hay menos respeto por las cosas, no hay un control realmente del bienestar por las personas. Pero no olvides, para tu corazón de madre y como seguidora de las leyes de Dios, que hay que tener fe, esperanza, aprender a vivir con lo que tenemos. Seguramente también es un momento de indicar en qué podemos enfocar los gastos y, en fin, buscar la presencia de Dios en el hogar, orar en familia y encontrar a Dios
con los que comparten la vida con nosotros. Es importante, ante todos los retos de la vida, perseverar. Por eso dijo el Maestro Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces no debemos nunca aseverar, me es imposible hacer esto, ni objetar, yo no consigo esto, no consigo hacer esto. Nunca informar, sé que es totalmente inútil aceptar esta situación. Ni repliquemos tanto, es mayor que mis fuerzas, no puedo con esto, es mayor que mis fuerzas, este dolor, este problema, esta dificultad. Recordemos que para aquel que cree en Dios, el imposible es una tarea que solamente demora un poco para ser realizada, ya que lo posible se puede realizar inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que para uno es imposible hoy, eso con el tiempo, las mismas circunstancias, lo va dando, ¿no? Porque hay que buscar las posibilidades, y esa es una actitud que debemos nosotros ser siempre positivos, proactivos, para no desistir. Hay pruebas que no son fáciles, ¿no? Hay dolores que no son fáciles de llevar, ni de conducir, ni de cargar. Son las cruces que nos habló el Maestro Jesús, ¿no? Llevar las cruces de la vida son esas circunstancias que nosotros debemos aprender a manejar, perseverando en esa realidad de lo que debemos ser, y nos dará paz. Otra pregunta, vamos a escuchar. Otra llamada, sí. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rubén Hernández. Hola Rubén, Hola, bienvenido. Rubén. Bienvenido. ¿Qué pregunta? ¿De qué manera el conocimiento de la vivencia de la doctrina espírita nos lleva a alcanzar la paz? Gracias Rubén. Rubén nos pregunta, ¿de qué manera el conocimiento y la vivencia de la doctrina espírita nos lleva a alcanzar la paz? Ya lo hemos dicho al transcurso del programa, ¿no? Si las personas tienen un conocimiento en la inmortalidad, saben que la paz es un proceso y que aquello que no se conquista en esta vida lo alcanzaremos en otra existencia. Eso es un consuelo, ¿no? Además, sabemos de que la situación del mundo, como nos preguntaban también hace algunos instantes, es una situación de transición. Todas estas crisis que se están dando de violencia anuncian la llegada de una sociedad más espiritual y más cerca a Jesús. El conocimiento de la reencarnación. Sabemos que traemos conflictos, circunstancias comportamentales propios de otras vidas, y que el enfrentamiento de esas circunstancias con personas y situaciones nos hacen ver la vida como una oportunidad de educación y de crecimiento. Así es que la doctrina espírita, al plantearnos esta visión, hace que el Evangelio de Jesús ya no sea una letra muerta, y que en vez de ser religiosos, ¿sí?, netamente, o una religiosidad rigurosa donde la letra mata, Jesús se convierte en un psicoterapeuta de todos los días, donde sus ejemplos de vida, porque Jesús no inventó el cristianismo, Jesús hace una propuesta de vida, así como Mahoma no inventó la religión. Son los hombres, a partir de su estado de conciencia e interpretación, quienes se crean a veces sofismas, distractores, para identificar la realidad que realmente es. ¿Tenemos otra llamada? Bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, con Julio Reyes de Turbana. Sí, diga, señor Julio. Muchas gracias por su llamada. Estoy un nacido oyente de su programa, porque su programa me fortalece a mí por todo lo que escucho, que usted da muchos consejos, cómo puede convivir uno con su familia y cómo puede uno buscar la paz con su familia. Eso yo lo he ido aprendiendo ya poco a poco, porque claro está que yo siempre he vivido en paz con mis hijos, con mi esposa, con todos mis vecinos y todo. Pero el único problema que sí tengo es que yo adopté un niño con edad de 3 años, y ese niño me ha salido bastante carrilado, que yo no he podido dominarlo, ni me quiso seguir estudiando, y entonces esa es la preocupación mía. Pero yo de todas maneras siempre sigo orando por él. Gracias. Bueno, gracias, señor Julio.
Sí, eso que está haciendo usted de orar por él, eso es el recurso más extraordinario que podemos hacer cuando tenemos una dificultad con alguien que no quiere cambiar, que no quiere mejorar, que le estamos dando la oportunidad y la desperdicia, ¿no? Orar mucho, porque antes de ser hijo nuestro o un ser amado nuestro, es hijo de Dios. Y Dios, en su amor infinito, ayudará de una forma, a veces que nosotros no esperábamos, le ayudará a ese ser a que algún día reaccione y cambie. Debemos nunca cansarnos de hacer el bien, así la gente, las personas, los seres queridos sean desagradecidos e ingratos. Siempre hagamos el bien, siempre sembremos semillas de esperanza, de amor, de fe, a través de la oración y a través del diálogo constructivo. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, sería tan amable. Habla Marina. Marina, muchas gracias por la llamada. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mi inquietud es, la pregunta es, ¿están destinados la gente que es buena, que le gusta la paz, sucumbir bajo la mano de tanta gente mala que está proliferado en todo el mundo? Muchas gracias, Marina. Qué bonita pregunta, porque esa es una de las preguntas que uno se hace siempre. Quiere decir si el bien vale la pena, ¿verdad? A pesar de todo lo que estamos viendo. Nuevamente retomamos que la enseñanza de los espíritus nos está diciendo casualmente que la tierra es un mundo de expiación y de pruebas, y que estamos a puertas de una nueva transición planetaria. Por eso algunos intuitivamente le llaman el fin de los tiempos, la nueva era. Quiere decir que actualmente en la tierra se les está dando la oportunidad a ciertos espíritus que de otras vidas ya traen marcada la violencia. Y tú lo ves, hay generaciones difíciles que son totalmente violentas y agresivas. Pero también te estás dando cuenta de que estas circunstancias van cambiando, ¿sí? Y que a esos espíritus que persisten en sus conductas violentas tendrán algún tiempo, y que van a estar, y así como están naciendo niños, espíritus más tendientes a las cosas del bien. Quiere decir que no hay que preocuparnos por la aparente triunfo de la violencia, porque es transitoria, es momentánea. Así como el Evangelio de Jesús se mantiene 2015 años después de su venida, y donde hay esperanzas, las cosas positivas van a reinar en la tierra y en nosotros. Lo que pasa es que la prensa, la comunicación, con el morbo que aún tenemos de esos momentos de la antigua Roma, nos gusta a veces más ver la violencia. Pero date cuenta de que también hay canales de televisión, circuitos, espacios donde se promociona también. Hace poco veíamos en la televisión un programa que se llamaba Titanes, donde hay tanta gente en Colombia haciendo el bien y sin tener tantos recursos, ¿verdad? O sea que ahora más que nunca el bien está en la tierra, solamente de que no es comercialmente, no genera ganancia hablar tanto del bien, pero las condiciones son mejores, así que persiste en ser una mujer de bien todo el tiempo. Y recordemos que así haya el clamor de la perturbación, el sensacionalismo de los medios de comunicación, el vocerío inquietante de lo negativo, eso nos debe dar mucha claridad de que estamos con fe, los que tenemos fe, debemos siempre engendrar causas positivas, causas para que los efectos de la ley estén siempre aplicados a nosotros y el amor de Dios nos proteja y nos bendiga, ¿no? Y nunca hagamos nada mal, porque no debemos practicar el mal por el hecho de que la hora que se vive es mala y que el éxito de los malos nos incita a nosotros a actuar mal. No, hay que aprender a tener mucha fe, mucha actitud positiva y a vivir realmente el Evangelio, ¿no? La enseñanza del Evangelio en nuestros corazones, para que así se triunfe el bien. Y ese maltrato social, esos abusos sociales, de que hay tanto crimen, tantas cosas, no nos alcanzarán siempre y cuando actuemos nosotros con honradez, con justicia y con caridad. Tenemos otra llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido. Sí, mira, sí, buenas tardes, hablas con Bernarda. Bernarda, bienvenida. Sí, tengo una pregunta. Si la paz está en mí, por eso dicen que Dios está dentro de mí. Gracias. Sí, es
la presencia de Dios está en nosotros porque Él, al crearnos como hijos, todos llevamos impreso la presencia, el sello de su amor. Entonces Dios, su presencia está siempre en nosotros, y ese amor nos debe inspirar, y en la medida en que vamos despertando la conciencia y espiritualizándonos, se despierta más en nosotros esa luz de la creación divina en nosotros, y ese sentimiento de buscar a Dios en todos los momentos y en todas las circunstancias, ¿no? Nosotros estamos todavía tan sumidos en este mundo inferior, este mundo de pasiones, de injusticias, y nosotros hacemos parte de esto, ¿no? Porque todavía también somos injustos y tenemos muchos desequilibrios y pasiones. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos cuidarnos de estos sentimientos, de estas vivencias que nos alejan de Dios y van ocultando toda la energía, el amor divino que tenemos dentro de nuestra alma, ¿no? Como creaciones que hemos sido de Él. Entonces lo vamos ocultando y cada día nos vamos llenando de negativismo. Es importante despertar el sentimiento de amor, el sentimiento de caridad, la paciencia, la tolerancia, porque esas virtudes nos van reencontrándonos con nuestra verdadera esencia espiritual, que es la creación de Dios. Entonces allí vamos a encontrar la paz, y esa paz estará en nosotros mismos, que es una paz que se debe conquistar con la perseverancia, con el amor, con el saber de que Dios siempre nos ama, siempre nos está dando la oportunidad para que hagamos lo mejor en todo momento, ¿no? Entonces vamos a... ¿sí? ¿Cuál es la mayor prueba de paz que hay en tu vida? ¿Cuáles son las conductas de paz que tienes en estos instantes? ¿Cuáles son las herramientas que tienes para sobrellevar las pruebas que tienes? Todo está en Jesús. Todo está en esta verdad maravillosa revelada por los espíritus que vienen a darnos su testimonio moral. Los que vienen del otro lado a comentarnos esos testimonios, ¿cuáles son los consejos que nos dan? Fortaleza, fe, esperanza, el amor de Dios, porque cada quien vive lo que tiene que vivir. No podemos vivir la vida de los demás, pero sí podemos aportar desde nuestras vidas mucho a los demás. Sí, entonces hay que mirar la vida con más optimismo, ¿no? Con más positividad, porque nosotros debemos estar llenos del gozo de la vida divina, de la espiritualidad en nosotros cada uno, para que nosotros en nuestras tribulaciones las sepamos manejar, los sufrimientos, las pruebas, las dificultades que todos vivimos en la tierra, porque en la tierra no hay nada perfecto, ¿no? No hay nada perfecto. Ya como hemos hablado en otros programas, hay mundos mejores que este y mundos más atrasados que este, ¿no? Todos nosotros estamos en este momento viviendo esta experiencia corporal. Sabemos que cambian los escenarios, se modifican las vestimentas, pero los personajes somos los mismos, que estamos aquí necesitados de aprender a amar, de aprender a desarrollar nuestra fe, nuestras condiciones espirituales. Cuando entendamos nosotros los seres humanos que somos inmortales, que existe la reencarnación, que nosotros somos los constructores de nuestro propio destino, que Dios no castiga, sino que hay una ley que se llama la ley de causa y efecto. En la medida en que entendamos esa ley, la ley de causa y efecto, que es donde se aplica la justicia divina, cada cual según sus obras, cada uno recoge lo que siembra. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Somos sembradores permanentes. Entonces comencemos a sembrar paz, comencemos a construir paz, paz en las actitudes, en las emociones, en los pensamientos, en la palabra, y así iremos recogiendo tarde o temprano esa semilla que vamos sembrando, ¿no? A veces no tenemos paz, pero es porque no la hemos cultivado, ¿no? Así es, esa es la invitación para cerrar y buscar, ir concluyendo todos estos procesos en que tenemos que ser optimistas. El problema que tenemos ahora es un problema que no va a ser para siempre, pero de la cual tenemos que aprender muchas cosas. ¿Para qué? Para que no se repitan esas circunstancias. No hay que mirar los problemas, sino retos. No hay que mirar enemigos, sino almas por conquistar. No hay que negar
la presencia de Dios, sino su continua protección. Cada día es un estímulo, ¿verdad? El grito que oímos de aquel que nos ataca nos recuerda que debemos amar. La necesidad que vemos en aquel que requiere de nosotros más paciencia, nos recuerda la necesidad frente a la inmortalidad. El Padre, el Hijo, que reclama más perfección de nosotros, nos recuerda que no basta dar, sino darse. El máximo ejemplo fue Jesús, que enseñó a todo mundo, inclusive en el momento más difícil de su prueba. ¿Cuál fue la frase de él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dando un ejemplo de comprensión a pesar de sus dolores hacia los demás. Qué bonita invitación que nos hacen los espíritus a través de la doctrina espírita revelada a Allan Kardec, porque reviven la presencia de Jesús en el mundo. Necesitamos buscar realmente esa presencia de Dios, esa presencia del amor, porque todos nosotros hacemos parte de la vida aquí en la tierra y somos agentes multiplicadores ¿de qué? Del bien, del mal, de lo superior, de lo inferior. Eso es lo que debemos tomar conciencia, ¿no? En la medida en que estemos multiplicando lo negativo, las pasiones, los desenfrenos sexuales, los vicios de toda índole, eso no es constructivo, ni para nosotros, ni para la sociedad. Y si nosotros queremos que nuestra familia, nuestros hijos, no se desvíen, aprendamos a actuar correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de la sociedad. Lo que sale del hogar se refleja en la sociedad, y de la sociedad nuevamente se refleja en el hogar. Entonces necesitamos por eso tomar conciencia qué estamos haciendo, cuál es nuestro aporte en este momento importante que pasa la tierra, que es un momento de transición muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué debemos hacer para que así podamos ser portadores de un mensaje de paz, donde cada uno de nosotros debe demostrar no religiosidad, sino espiritualidad, conciencia de bien, actuar bien, y así seremos realmente agentes de paz, porque la paz que estamos sintiendo la multiplicaremos. Por eso dijo Jesús: bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Los mansos. Entonces vamos a agradecer por este programa, gracias a los amigos por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado a las 12 en punto, aquí por Radio Vigía, en este programa Luces para el Alma. Gracias a Luis Arnedo allá en el Control Master, y a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, queridos radioescuchas, y ya saben, mantengamos la paz en nosotros para proyectarlo a los demás. Muy buenas tardes. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.